8 de octubre del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y siguientes. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Hoy nos encontramos con un piropo expresado por la gente sencilla y humilde, dicho a la madre de nuestro Señor, que debió sentirse orgullosa de tal hijo. Sin embargo, el Señor añade una puntualización: «Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Podríamos decir que el Señor le realiza este piropo a su madre. Ella, con su hágase, nos está invitando a entrar en nuestras vidas en la voluntad de Dios, a buscar siempre lo que le agrada, a querer lo que Dios quiera y desearlo. Podríamos decir que añade el Señor una nueva bienaventuranza. La Santísima Virgen fue la primera que escuchó y aceptó la palabra de Dios en el anuncio del ángel con su sí incondicional. Su hágase en mí según tu palabra. Después, más tarde, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, escuchará otra bienaventuranza: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». La bienaventuranza de la palabra y la bienaventuranza de la fe, ambas van muy unidas. Una alimenta a la otra y la hace crecer. Aprendamos de la Virgen María a acoger la palabra de Dios en nuestro corazón con docilidad y a llevarla a la práctica con esmero. Así seremos verdaderamente dichosos. Hoy es sábado, día de especial consagración a la Santísima Virgen. Acudamos, como nos invita el Papa San Juan Pablo II, acudamos con mucha frecuencia a la Escuela de María. Aprendamos con nuestra Madre y con ella crezcamos con amor a su Hijo y en el seguimiento a nuestro Señor. Acudamos a María, como nos decía San Juan Pablo II, como nos recordaba Benedicto XVI y como renueva el Papa Francisco en cada momento. Este mismo Papa en el 2020 nos decía: la palabra de Dios no es una historieta para leer, sino una enseñanza que hay que escuchar con el corazón y poner en práctica en la vida diaria. Un compromiso accesible a todos, porque aunque nosotros la hemos hecho algo difícil, la vida cristiana es sencilla. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica son las dos únicas condiciones que Jesús pide a quien quiere seguirlo. Pero si solo echamos un vistazo al Evangelio, entonces no es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Cómo se puede leer una historieta? Es leer y preguntarse: ¿qué dice esto a mi corazón? ¿Qué me está diciendo Dios con esta palabra? Solo así nuestra vida cambia, y esto se produce cada vez que abrimos el Evangelio y leemos un pasaje y nos preguntamos: ¿Dios me habla con esto? ¿Me dice algo a mí? Y si me dice algo, ¿qué me dice? Escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón, abrir el corazón a la palabra de Dios. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús. Estaban cerca de él para encontrar, sin embargo, un error, para hacerlo tropezar y hacerle perder autoridad. Pero no se preguntaban nunca: ¿qué me dice Dios a mí con esta palabra? Dios no solo habla a todos, sino también a cada uno de nosotros. El Evangelio se escribió para cada uno de nosotros. Esto es lo que Jesús dice que hacen ver sus verdaderos parientes, sus verdaderos hermanos, escuchar con el corazón la palabra de Dios. Y luego dice: la ponen en práctica. Mucha gente seguía a Jesús, algunos por la novedad, otros porque tenían necesidad de oír una palabra de consuelo, pero en realidad no eran tantos los que después ponían efectivamente en práctica la palabra de Dios. El Señor hacía su obra, porque es misericordioso y perdona a todos, llama a todos, espera a todos, porque es paciente.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.